glorifiquemos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me rechazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me rechazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Así es, Señor, tu amor sobrepasa todo entendimiento. Ese amor que nosotros no podemos entender, ese amor que nosotros no podemos dimensionar, es ese amor que tú sientes por nosotros, Señor. Es un amor sobrenatural. A donde sea que vayamos nos persigue tu amor. Tú nos revistes de amor todos los días, tú nos revistes de amor cada mañana.
amor del que tú quieres que hablemos. Que le hablemos a nuestras familias. Ese amor que tú quieres que además que nos rodee en el templo cuando estamos en la congregación. También quieres que ese amor se sienta en la casa, en cada rincón de tu casa. Puedes estar seguro que en este momento el amor de Dios está llenando tu casa. El amor de Dios está llenando cada miembro de tu familia. El amor de Dios está llenando ese hijo que quizás no está en tu casa, ese hijo por el que tú estás orando. No te preocupes, el amor de Dios lo está llenando. Y no es un amor cualquiera. Sí, nosotros amamos a nuestros padres, nosotros amamos a nuestros hijos, pero ninguno de nosotros hemos dado la vida por ellos. Jesús sí lo hizo por ti, Jesús sí lo hizo por mí, Jesús sí lo hizo por tu familia. Gracias, Señor. Gracias porque aún cuando te fallamos todos los días, gracias porque aún siendo pecadores, Señor, tu amor nos abraza todos los días. Aun cuando nos sentimos indignos de ese amor, aun cuando no merecemos absolutamente nada, aun cuando estamos ahí en casa diciendo: no, Señor, yo te fallé, yo ya no merezco servirte, yo ya no merezco levantar oración, yo ya no merezco doblar rodilla porque sé que tú no me vas a escuchar porque te fallé. No, mi hermano, el amor de Dios siempre está dispuesto para ti. Tienes un Dios amoroso que está dispuesto a escucharte en cada momento. Ese Dios amoroso que recoge todas tus lágrimas. Ni una sola lágrima que tú derramas, Él no la tiene en cuenta. Así que puedes reposar en su amor, en ese amor sobrenatural. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me rechazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Levante su voz. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, 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 sobrenatural. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí.
hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, Señor, cuando te acusaron injustamente, tú estabas pensando en mí. Cuando arrancaban tu piel con esos látigos, lo hacías por cuando mí. eras molido por nuestros pecados, tú estabas pensando en mí. Tus manos horadadas, tus pies horadados fueron por mí, Señor. Por mis pecados, por mis enfermedades, por mis procesos. En cada latigazo que no hay nada que no hayas vencido por amor a mí. Ya todo está hecho, ya todo está vencido. A mí solo me toca creer. Solo lo hacías por mí. Cada clavo que traspasó tu cuerpo era pensando en mí. Pensabas en mí. Sí, Señor, pensabas en mí. Lo hacías por mí. Cada latigazo que te dieron, Señor. Cada latigazo que cada herida que te causaron, ahí estabas pensando en mí. Lo hacías pensabas por en mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí. Lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí. Lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender, sobrenatural. Ahí donde está usted puede levantar esta adoración al Rey, colocándose en esa posición de pecador, en esa posición de que cada día le fallamos. Y la iglesia en una sola voz fuerte, que esa adoración suba como un olor fragante al Señor. Y dile: sí, Señor, yo sé que soy un pecador. Sí, Señor, yo sé que te fallo, pero también sé que hay un amor sobrenatural para mí. Y aunque también sé que eso no hace que yo deba pecar todos los días, pero en el momento en que definitivamente caí, tu amor está ahí. Iglesia, levante su voz y dígale al Señor: yo no entiendo. Fuerte, su voz fuerte. Por mí lo entregué.
su corazón. Fuerte, dígale, diste. Una vez más, dígale, diste tu sangre, diste tu sangre. Usted se siente amado, cántelo con fuerza. Tu amor es. Una vez más, tu amor. Qué bonito, iglesia. Si ustedes supieran lo que el Señor sonríe cuando los escucha adorar. Alabe una vez más al Señor con ese coro fuerte, que se estremezcan los cielos, porque el Señor nos ama. Dígale, tu amor es ancho, tu amor es profundo, Señor. Me lleno de gozo por tu amor en esta noche. Siente alegría mi corazón porque sé que me amas. Porque sé que me amas, Señor. Levante su voz. Tu amor es. Iglesia, estar aquí delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos pudieron sentir ese amor sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo en esta noche? ¿Cuántos se sintieron abrazados en esta noche por el Señor y pudieron darse cuenta que es ese amor que sobrepasa todo entendimiento? Amén. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor en esta noche. Somos hijos del gran yo soy.
solo a ti cantamos, por eso solo a ti danzamos. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede levantar un grito de júbilo, iglesia. A levantar su mano y alabar al Rey. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Así es, Señor. Tú eres el Rey de los cielos, tú eres el Rey de la tierra, tú eres el Rey de nuestro corazón en esta noche. Te alabamos solo a ti, Señor. Apláudale al Rey en esta noche. Apláudale fuerte. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria. Amén. ¿Cuántos libres en la casa del Señor en esta noche? Pueden levantar sus manos, pueden mover sus pies para alabar al Rey. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. De polvo yo volví a nacer. Salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre vi. En ti arriba, iglesia. En ti, en ti, en ti soy libre, ser salvado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, aleluya. Con su mano me rescató, en este mundo terminará. Seguiré hasta el final, hace mi Dios tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Somos libres. En ti
Gloria a Dios. Sí. Gracias. Sí. Muy buenas noches. El Señor les bendiga más y más. Amén. Cristo, un Cristo vivo, mora en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen un Cristo vivo? Amén. El Señor vive en nuestros corazones, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros problemas. Cristo nos salvó. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a todas las personas que están aquí, presencial y también virtual. Hoy las personas que están de pronto también a través de Celestial Estéreo, hoy no estamos por YouTube por una situación tecnológica. No se puede pasar por ahora esta enseñanza a través de YouTube, pero sí la puede ver en Facebook. Está tanto en la página del Centro Cristiano Casa del Rey. Ahí usted entra en Facebook y estamos ahí en vivo. También estamos a través de la página de Facebook de Celestial Estéreo. Celestial Estéreo 102.1. Estamos por ambos perfiles para que usted pueda recibir el pan nuestro de cada día, el pan espiritual. Amén. Gloria a Dios. Podemos también invitar a los niños que puedan ir a la escuela infantil. Hay algunos, 1, 2, 3 por ahí, ¿cierto? Y puedan estar entonces en la escuela infantil para que ellos reciban la palabra. Yo he aprendido que así sea un solo niño que pueda recibir de Cristo, ya es una bendición. Porque solo Dios sabe, ¿cierto?, lo que le pasa a cada persona. Y el hecho de hablar, de orarle a un niño, ya es una bendición y es un muy buen trabajo, agradable a Dios. Bueno, esta semana tenemos una actividad que me tiene con una expectativa en lo más alto de mi corazón y de mi fe. Hemos estado en oración, hemos estado en ayuno, hemos estado en intercesión, por que Dios tenga misericordia de las personas que no conocen a Cristo, y a través de las casas de oración o las casas de avivamiento familiar se ha estado haciendo un trabajo espiritual para llegar al Día del Amigo. El Día del Amigo CAF ya es este viernes, el día de mañana, y también el sábado, si Dios quiere. Algunos me han dicho también que hasta aún el domingo puede ser que algunos la puedan llevar a cabo. ¿Qué es el Día del Amigo CAF? Es donde aquella persona que le abrió su corazón y su casa a Cristo va a invitar a una persona nueva. ¿Para qué? Para tener una reunión sencilla pero muy significativa. ¿Cuál es esa reunión? Que esa persona pueda escuchar una palabra de salvación. Le hemos entregado a cada entrenador, servidor y guía, le hemos entregado algo que es el kit evangelístico, entrenando a cada guía para ser un evangelista, un ganador de almas. Estamos en los últimos tiempos. Les soy honesto, estamos, pero vea, así del arrebatamiento de la iglesia. Créame, no es tiempo de descuidarse. El enemigo va a intentar distraernos por problemas familiares, físicos, financieros, para tratar de desanimarnos, pero tenemos que estar aferrados con dientes, uñas y todo a Cristo. Estamos en los últimos momentos. Tenemos que pedirle ayuda, fortaleza, orar, y tenemos que en lo más pronto posible ganar más vidas para Cristo, ¿sí? Entonces tenemos ese trabajo. Señor, lo único, creo yo, que todavía por el cual Dios me tiene en esta tierra es para ganarme una persona más a Cristo. En el caso mío,
Tal vez usted tenga más propósitos que yo. Le hablaba a un amigo y le decía a un pastor que me está acompañando en un proceso, decía, yo sinceramente, Dios ya cumplió todos los sueños que me dijo a mí que me iba a cumplir. Todos los sueños los cumplió Dios ya, porque Dios es fiel. Yo estoy también como que viviendo tiempo ya extra aquí. Hoy partió a la presencia de Dios un pastor amigo, un hijo de la casa, o sea, del centro cristiano, un hijo que el pastor Satirio amaba, pero entrañablemente. Yo me imagino el pastor Satirio cómo está, nuestro pastor. También me imagino cómo está la esposa y los hijos y la iglesia de sorprendido. Un pastor 100% su salud, o sea, tipo saludable, deportista, 100%. Su hogar extraordinario, matrimonio, unos hijos, maravilloso ese hogar, ¿sí? Un ministerio de los más fructíferos de Argentina, impactado. Y hoy por la mañana, ¡pum!, paro cardíaco y se acabó. La vida es así. Aló. La vida es así. Nos puede llegar a coger en nuestro mejor momento. Bueno, a otros en los momentos más difíciles. Pero la vida es frágil. ¿Sí? Hoy estamos y mañana, quién sabe. Dígame en algo. ¿Sí? Y si Dios lo tiene a usted aquí en la tierra, hermano, hermana, es con el propósito de anunciar a Cristo a otra persona para que ella pueda pasar a una eternidad de salvación. Es lo más importante. El resto, claro, usted tiene que cumplir, claro, con sus deberes, sus compromisos, pero como iglesia seguimos. Entonces el día viernes y sábado tenemos el día del amigo CAF. Se ha estado orando, ya están los materiales listos, se les ha entregado. Ruego a los entrenadores, servidores que sigan animando a los guías. Va a ser una experiencia maravillosa. En esa casa, ¿qué se hace? Se coloca una canción, se les envía ya el mensaje, se les envió, y se hace un compartir, un chocolatico, un cafecito, y después que reciban a Cristo, porque ese puede ser el último día también para ellos, ¿sí? Y así cumplimos la misión aquí en la tierra. Amén. El día sábado se tiene ayuno, se sigue reforzando. Bendigo al equipo de intercesión que nos sostiene. Yo veo por el Espíritu que me sostienen a mí las manos en alto a pesar de todas las pruebas, y también interceden por las vidas. No me suelten del ayuno. Me gusta cuando oran por mí. Yo escucho que está ahí mi nombre, escucho que está ahí mi esposa, mis hijas. Yo me pego y yo soy feliz que oren por mí con nombre propio. No me suelten de las oraciones de ayuno, de lo que están haciendo. El día sábado de 7 a 9 se está orando. Creo yo que se le puede dar un repasón más a la lista. 148 personas se ha estado orando durante esta semana con nombre propio, y dele, y dele, y dele, y con un amor, con una fuerza, hermanos. Yo creo que el Señor en su misericordia puede abrir esos corazones y puede darles una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, y el día domingo, si Dios quiere, estaremos aquí en nuestro servicio de adoración a Cristo, y nuestra mañana de bendición para todas las personas y toda la familia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido a estudiar la palabra de Dios? Aquí venimos a estudiar la palabra, ¿cierto? A escucharla, pero también a meditarla, a recibirla. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu presencia. Pudiésemos estar en cualquier otro lugar, pero tú quisiste que estuviéramos aquí. Señor, oramos por el pastor Satirio. Consuela su corazón, su alma, de esta sorpresiva noticia de un hijo amado espiritual. Pero consuela también, Señor, y fortalece a su esposa, a sus hijos, del pastor Claudio Klaus.
la hermana Mabel, sus hijos, Señor, fortalécelos, cúbrelos con tu amor, con tu gracia. Señor, ayúdalos a la iglesia, Señor, a tener luz, dirección en el nombre de Jesús. Señor, y en esta noche pedimos, Señor, tu ayuda. No podemos seguir adelante sin ti y necesitamos de tu fuerza, de tu aliento, de tu impulso. Háblanos, por favor, a través de la palabra. Danos una palabra de vida, danos una palabra de dirección, danos una palabra que nos edifique, que nos haga crecer, una palabra que limpie y libere. Señor, tu palabra dice que tú envías tu palabra, nos sanas y nos libras de la ruina. Sana nuestra mente, sana nuestra alma, Señor, por favor, sana nuestro ser. Y también libéranos de toda distracción del diablo, libéranos de toda preocupación, Señor, libéranos, Señor, de todas las trampas, las maquinaciones que el enemigo quiere colocar, Señor, para distraernos de este tiempo tan crucial, de este tiempo definitivo, que estamos tan cerca de ver, Señor, el regreso de Cristo. Por eso ayúdanos, por favor, a mantenernos firmes en la fe. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Me coloca una musiquita de fondo. Yo últimamente necesito quietud en mi espíritu con la música, me gusta. Marcos capítulo 1, versículo 29. Vamos a estudiar una vez más la palabra. Y dice la escritura de esta manera, en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 29, dice que Jesús, al salir de la sinagoga, vinieron a la casa. Hoy subraya otra, mire que cada parte, cada evangelista da un detalle más de las escenas que Cristo llevaba a cabo. Aquí hay otra persona que es muy importante en esta escena, y dice la escritura que Jesús, al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón. ¿Y de quién más? Otra vez, ¿y de quién más? Y de Andrés, ¿no? Y de Andrés. La Biblia me muestra que Simón Pedro, uno, era casado, dos, era un buen yerno porque tenía atendiendo a la suegra en la casa, y además de eso, parece ser que vivía junto a su hermano llamado Andrés, porque la Biblia me dice que a la casa donde fue Jesús era la casa de Simón y de quién más, y Andrés, y ellos eran hermanos. Simón y Andrés eran hermanos en la sangre, hijos del mismo papá y mamá. Entonces póngale cuidado a ese atico. Dice con Jacobo y Juan. Bueno, ya hemos estado hablando del milagro, versículo 30, de lo que hizo Jesús. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Luego dice el versículo 32, dice así: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios le conocían. Eso lo vamos a dar, si Dios quiere, para otro momento. A él le hago algunas preguntas para que su mente se despierte un poco más. Primero, ¿dónde estaba Cristo? En la casa de Pedro, ¿cierto? Y ya dijimos que también era la casa de ¿quién? De Andrés, su hermano.
Entonces Cristo estaba ahí. Cristo estaba visitando la casa de uno de sus servidores. ¿Cuántos servidores hay aquí? Él quiere visitar tu casa. Cristo estaba visitando la casa de un servidor, de un seguidor de él. Y dice la escritura. Otra pregunta: ¿qué hizo Cristo en primera instancia? ¿Qué hizo Cristo en la casa de ese servidor? ¿Sanó a quién? A la suegra. Sanó a la suegra de Simón. Hizo un milagro a favor de ese seguidor. Cristo hace milagros a favor de los seguidores. ¿Sí? Cristo, si tiene que hacer un favor a nuestras vidas de algún familiar que esté necesitado, Cristo lo puede hacer en su misericordia. Otra pregunta: ¿dónde estaba Cristo en la noche cuando dice la Biblia que cuando ya llegó la noche le trajeron una cantidad de enfermos y también endemoniados? ¿Dónde estaba Cristo? Otra vez, ¿dónde estaba? En la casa. Todavía estaba en la casa de Simón y de Andrés. Todavía estaba en la casa. Esa casa Dios la había escogido con un propósito. Dios había convertido esa casa en una casa de bendición. Te bendigo con esta palabra. Oro a Dios para que tu casa sea una casa de bendición para más personas. La Biblia enseña eso. Ahora, la Biblia enseña también, y otra pregunta: entonces, ¿qué hizo Cristo en esa casa por la noche? Sanó, liberó y salvó. Así es mi oración, Señor. Esa es la oración de los evangelistas antiguos. La oración de los evangelistas es que Cristo salva, sana, libera y viene pronto. Ese es el término de los evangelistas antiguos. A mí me gusta eso. Ahí está resumido la obra del Señor. Amén. Entonces, ahora, la otra pregunta es: ¿quiénes trajeron a los necesitados? O sea, si la Biblia dice que trajeron enfermos y trajeron a los endemoniados ahí a esa casa, ¿quiénes fueron los que los trajeron? Entonces hablamos que la suegra de Pedro, ella ya sana, se fue y de pronto trajo a las vecinas a su casa y le dijo: mire, aquí Jesús me sanó, yo estaba con una fiebre, estaba que me moría, Él me sanó, Él hizo el milagro y yo quiero que ustedes conozcan al Señor que me sanó. Pudo ella haber llevado. ¿Quién más pudo haber llevado enfermos y oprimidos a esa casa? Los familiares, entre ellos Pedro. ¿Por qué no la esposa de Pedro? Los hijos de Pedro. Pero entre tantas cosas había otra persona que trajo, ¿sí? Otra persona que trajo vidas a Cristo. Y es en ese personaje en que me quiero centrar hoy con la ayuda del Señor, y es, diga conmigo, Andrés. Andrés también hizo parte de ese equipo que trajeron personas a Cristo para que el Señor los salvara, los sanara y los libertara. El domingo vimos la historia de los 4 amigos. Yo salí más quebrantado, ¿sí? Pero esta historia de la vida de Andrés también me tiene apasionado, porque enseña mucho, trayendo los necesitados a Cristo. Es importante que nosotros como creyentes podamos tener ese ánimo, y ahorita más con esta víspera que tenemos del Día del Amigo CAF, ¿cierto? Estar claros que ojalá y Dios quiera. Algunos hermanos me decían del equipo de trabajo: pastor, esto deberíamos hacerlo más de seguido, que no nos descuidemos y más bien hagámoslo más de seguido. Cada mes deberíamos hacer un Día del Amigo CAF. Alguien me decía, porque esto lo mantiene a uno, hermano, centrado en Cristo y en la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué tipo de persona puede usar Dios para traer personas a Cristo? Andrés era un discípulo de Cristo que Dios usó para traer personas a Cristo. Y cuando vemos, por ejemplo, a Andrés, es el vivo cuadro
de una persona que es ganador de almas. Y aunque usted no lo crea y aunque usted no lo quiera, Dios quiere convertirlo a usted en un ganador de almas. ¿Por qué le digo que aunque usted no quiera? Porque aquí el presente yo ni me imaginaba y tampoco quería meterme en este cuento de ganar almas para Cristo, no entendía. Pero cuando Dios pone en el corazón de una persona, comienza a desarrollar unas características para que esa persona sea usada por Dios. Y te bendigo con esta palabra. Estas características el Espíritu Santo las está formando en ti. Porque en este último tiempo lo que la iglesia necesita recuperar es la capacidad de ganar almas para el Señor. Ahora bien, miremos por ejemplo algunas de esas características que sobresalieron en la vida de Andrés. Primero, la humildad. Un ganador de almas efectivo, el Espíritu Santo va a desarrollar en él ¿qué? Humildad. Humildad. Miremos lo que dice Juan capítulo 1 versículo 35. Mire lo que dice y narra la palabra de Dios. Al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista, recuerde que era el precursor de Jesucristo, y él ya estaba formando un equipo de discípulos, y dice que cuando él estaba así enseñando, vio a Jesucristo y señaló que él era el Cordero de Dios. Ahora, dice la palabra, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Aquí el propósito es que todos sigamos a Jesús. Me gusta el ministerio de Juan el Bautista, que era un ministerio que la gente no pusiera su mirada en él. No pongan su mirada en mí, pónganla en el Cordero de Dios. Y él llevaba a sus discípulos, los llevaba a poner su mirada en Cristo solamente. Ahora, dice que le siguieron a Jesús estos discípulos, versículo 38, dice la palabra, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, todo un día con Jesús. Esos 2 discípulos nuevos que Juan llevó a que conocieran al Cordero de Dios le dijeron, queremos ir contigo. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Él les mostró y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Dice el versículo 40, Andrés, uno de ellos era Andrés. Y Andrés era el hermano de Simón Pedro, del que estamos hablando, de la casa. Era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Pregunta sencilla, porque así como. Entonces, ¿quién conoció primero a Jesús? ¿Andrés o Pedro? Según esto, Andrés. Porque mire lo que sigue diciendo el versículo 41. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, Andrés conoció al Cordero, Andrés conoció a Cristo, Andrés conoció y estuvo con Jesús todo un día. Digo, este es el Mesías. Y lo primero que hizo Andrés fue ir donde su hermano llamado Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al ungido de Dios, hemos hallado al Hijo de Dios, hemos hallado al Dios hecho carne. Dígame algo. ¡Wow! Y dice la escritura en el versículo 42, la parte A, dice, ¿qué hizo Andrés? Ayúdeme, ¿qué hizo Andrés con su hermano? Lo trajo a
Jesús. ¿Tienes tu familia? ¿Has hallado al Cordero de Dios? ¿Has hallado al Cristo? ¿Has hallado al Hijo de Dios? ¿Sabe qué hizo Andrés? Apenas conoció de Cristo, dice que fue y se lo contó a su hermano, y el hermano, dice la Biblia, y lo trajo a Jesús. A mí me parece extraordinario porque Andrés, sí, hizo este trabajo. Andrés, al primero que le anunció a Cristo fue a su hermano, alguien de su casa. Qué lindo es cuando la iglesia se compromete a ganar a los perdidos de su casa. Andrés no fue a una sinagoga, Andrés no fue a donde el vecino, Andrés no fue a otro lugar. Andrés, se nota con eso que Andrés amaba a Simón. Y Andrés, al tener su experiencia, fue y le comentó a Pedro, le dijo: encontramos al Hijo de Dios, encontramos al Cordero de Dios. ¿Y qué quiero yo? Que tú vengas donde Él. Y le trajo a Jesús. Dice la palabra del Señor. Ahora, ¿sabe qué es lo lindo? Lo lindo es que a causa de que este hombre, desde que Andrés llevara a Pedro a Cristo, miles de vidas fueron cambiadas para la eternidad. No dice la Biblia que Andrés haya sido un gran predicador, pero Pedro sí lo fue. Cuando usted ve la palabra de Dios, se da cuenta que Pedro, en el primer mensaje, cuando fue derramado el Espíritu Santo, dice que se convirtieron 3,000 personas, 3,000 hombres, sin contar mujeres, dice la Biblia, ¿sí? Y luego en otra predicación se entregaron 5,000 varones, sin contar mujeres. Pero ¿sabe quién fue el que le predicó el evangelio a Pedro? Su hermano. ¿Y saben dónde se lo predicó? En su casa. Andrés no era un hombre de altar, no era un hombre de púlpito, no era un hombre reconocido, no era un hombre que brillaba por su intelecto, no. Andrés, ante todo, era un familiar de un hombre perdido llamado Simón. Y a él se enfocó: mi hermano tiene que conocer a Cristo, mi hermano tiene que ser salvo, mi hermano tiene que llegar a la salvación, mi hermano tiene que ser. Y se puso esa meta de ganar a los perdidos de su casa. Dios lo escuchó, Dios lo usó para llevar a su hermano a Cristo. Y Pedro se convirtió en un apóstol. Pedro se convirtió en la columna de la iglesia primitiva que le llamamos el primer siglo. Pedro se convirtió en misionero. Pedro se convirtió en el autor de 2 libros, de Primera y Segunda de Pedro. Pero eso no hubiese sido posible si Andrés no hubiese llevado a su hermano a los pies de Cristo. Me parece que ahí hay un grado maravilloso de humildad. Porque la humildad se muestra, primero que todo, en que la persona es libre de buscar una ambición personal. Una persona humilde no busca ambiciones personales. Una persona humilde, el Espíritu del Señor lo libera de estar buscando ambiciones personales. Él no se le ve reclamando ser el escritor de un evangelio. Andrés no fundó una iglesia, no fue un líder apostólico, sino alguien que traía a otros a Cristo. Solamente se centró en traer personas a Cristo y no le interesaban, ¿sí?, ambiciones personales ni posiciones de liderazgo. Tenía claro que lo más importante de él haber encontrado a Jesucristo, al Mesías, de haber encontrado al Cordero de Dios, lo más importante era que todos se beneficiaran del sacrificio que ese Cordero llevó a cabo en la cruz del Calvario.
Una persona humilde se reconoce porque es un buen segundo. Una persona humilde se reconoce porque es un buen segundo. No es una persona que está peleando el primer lugar. No anda buscando los primeros lugares en ningún lado, menos en la iglesia. Que lo distingan, que lo llamen, que lo reconozcan, que lo nombren. No. Una persona humilde es una persona que disfruta siendo el segundo lugar, disfruta apoyar sin figurar. Una persona humilde está mirando cómo no figura. Es una persona que pasa la vida entera. Mire, cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta que Andrés siempre aparece a la sombra de Pedro. Pedro es el líder, Pedro es el de los milagros, el de los prodigios, el de las maravillas. Y por ahí aparece Andrés. Porque a Andrés no le preocupaba el primer lugar. A él le preocupaba era ganar vidas para Cristo. Una persona humilde. Por eso hoy en día, por favor, la iglesia, todos, ¿sí? No se trata de nosotros. No se trata de un buen predicador. No se trata de un buen maestro. No se trata de un profeta con unción. No, se trata de hombres y mujeres humildes. Una persona humilde es una persona que trabaja en silencio, escondido, que no trabaja para el ojo humano, para que lo vean, para que lo distingan, para que le den premios, para que lo enaltezcan. No, Andrés no era así. Y yo creo que por eso Dios usó a Andrés, para poder ganarse a su hermano que tenía un plan para brillar. Sí, la Biblia enseña que Andrés era una persona que trabajaba en silencio. Andrés es el retrato de todos aquellos hermanos de la iglesia que trabajan en silencio, en lugares humildes. ¿Y cuál fue el lugar donde trabajó inicialmente Andrés? ¿Dónde? En una casa. Hablaba con alguien, creo yo que hay hermanos que se están congregando en su casa, que no han podido venir presencialmente y tenían esa carga y me preguntaban: pastor, yo quiero extender mis alas y ir y ayudar en la iglesia y esto y lo otro, y me siento mal por no poder apoyar allá, pero yo estoy en la casa escuchando la palabra, recibiéndola. ¿Qué hago? Yo le dije: no, su asignación es su casa. Tiene que cuidar a su matrimonio, tiene que cuidar sus hijos, tiene que hacer esto, tiene que orar por ellos, bendecirlos a ellos, porque su esposo todavía no es creyente. Y hay mucho choque, hay veces cuando uno no es creyente y el otro sí lo es. ¿Sí? Gloria a Dios los que están casados y los dos vienen a los pies de Cristo. Usted se está ahorrando unos dolores de cabeza. Usted se está ahorrando unas enfermedades y unas heridas del alma terribles. Dele gracias a Dios por eso y consérvelo. Andrés es de aquellas personas que trabaja en una casa. Andrés no andaba buscando: ya conocí a Cristo, yo fui uno de los primeros discípulos de Cristo, entonces yo me voy y me voy a promocionar y voy a entregar tarjetas que yo soy uno de los discípulos más cercanos a Cristo, fui uno de los primeros que conocí al Cordero, y empiezo a colocar tarjetas a ver si de pronto en una sinagoga, de pronto en algún estadio, de pronto. No. Una persona humilde no anda buscando plataformas, no anda buscando televisión, no anda buscando que lo vean. Una persona humilde está diciendo: no, a mí no me importa eso, a mí lo que me importa es llevar a mi familia a Cristo. Y si me toca que quedarme toda la vida orando, ayunando por ellos, yo quiero que ellos vayan a la eternidad con el Señor. Si es mi casa, en mi casa serviré al Señor. Si es en mi casa, ahí adoraré al Señor, ahí le serviré, aunque no haya un pastor que me vea, aunque no hayan hermanos que me reconozcan. Yo sé que hay un Dios que ve en privado y recompensa en público. La humildad es la humildad. Una persona, ahora, eso no quiere decir que no hagan falta los
los que tenemos también un trabajo dentro de un altar, dentro de una... No, yo no busqué estar en un altar. A mí me llamaban y me decían, vea, predique, y yo les decía, no, yo no quiero predicar en un altar. Yo predicaba en las casas también. A mí cuando ya me comenzaron a ver de que tenía como cierta gracia de Dios, digo, no, yo quiero seguir predicar en las casas, con las familias, con las personas. No, yo no quiero iglesia, yo no quiero nada de eso. Y me da una cosa que no me gusta. Pero ya como Dios me llamó, yo lo hago. Pero la Biblia enseña que Andrés era una persona que, sí, una persona humilde. Es una persona que pone sus debilidades en las manos de Dios. ¿Pone sus debilidades en qué? Andrés, la Biblia enseña que usted va a leer y no aparece en la Biblia que Andrés tuviera unos dones especiales. Oh, Pedro, wow. Pedro, dice la Biblia, tenía una unción que cuando caminaba la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Wow, imagínese semejante respaldo de Dios. Andrés, no aparece en la Biblia que la sombra de él sanara. No aparece en la Biblia de que él tuviese dones milagrosos ni prodigios. No aparece un solo milagro redactado en la Biblia que Andrés haya hecho desde el punto de vista externo. El mayor milagro, si usted lo quiere ver, fue que él llevó a su hermano a los pies de Cristo. Y puede ser que yo ¿sabe por qué lo digo? Porque cuando yo conocí a Cristo, al primer persona que yo quería que llegara al Señor era mi hermano. Recuerdo que mi hermano se llama Alejandro, es menor que yo, y yo conocí primero al Señor. Y yo le decía al Señor, yo oraba, ayunaba, intercedía, vigilaba por mi hermano. Ya como estábamos de la misma, casi del misma contextura física, me colocaba la ropa de él y me iba en los ayunos. Y en los ayunos oraba por su ropa y le decía, Señor, por favor salva a mi hermano. Por favor libera a mi hermano. Por favor toca a mi hermano. Iba y me quedaba en la pieza de él se iba y estaba reacio, no quería conocer del Señor. Y yo me iba y ayunaba en la pieza de él y me acostaba en la cama de él y decía, Señor, por favor, tócalo, Señor, alcánzalo, Señor, ayúdalo, entre toda la familia, claro, pero estoy hablando de mi experiencia. Y yo le dije, Señor, mi hermano, no te olvides de él. Y ore y ore. Hasta que el Señor, por su misericordia, escuchó nuestras oraciones y mi hermano llegó a Cristo. Mi hermano llegó a Cristo. Yo le había hecho un trato al Señor que no sé si estuvo mal hecho, pero yo le dije, Señor, yo no me voy de misionero a otro lugar hasta que vea a mi hermano salvo y entregado a ti. No hago más, solo él. Y verdad, cuando él se entregó a Cristo y ya conoció al Señor, yo dije, Señor, ahora sí me voy donde tú quieras. Y él me señaló, yo vivía en Cali, y me señaló que tenía que venir a Popayán. ¿Sabe quién se vino conmigo? Mi hermano. Los dos con mi hermano servimos aquí. Él estuvo 7 años aquí. El Señor me permitió ganarme a mi hermano, bautizar en agua a mi hermano, imponerle manos para que sea bautizado en Espíritu Santo y fuego, ser entrenado y ser ordenado como pastor. Dios me dio la oportunidad de casarlo y ahora le está sirviendo a Cristo como pastor en Cúcuta y está usado por el Señor más que yo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? O sea, son cosas que Dios hace, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que se necesita un Andrés para alcanzar un Pedro. Un hombre humilde, pone su debilidad. Andrés pudo haber dicho, Señor, yo no sé le hablar en público, yo no tengo dones milagrosos, yo no tengo carisma, yo no tengo elocuencia. Andrés era un pescador, no tenía educación formal, tenía todas las debilidades y limitaciones que puede ser que usted y yo las tengamos. Y sin embargo Dios lo usó.
Dios lo usó, porque Dios no usa solamente a las personas que tienen grandes dones y capacidades. No, Dios usa también a nosotros, los que tenemos menos que los demás. Dígame algo. Dios nos usa. Míreme, Dios me usa con todas mis debilidades y limitaciones. Y así Dios repite la historia una y otra vez. No, una y otra vez. Eso es lo que Dios hace. De pronto a ustedes les falta conocer un poquito más de historia bíblica o la historia del cristianismo, pero hay unas personas que han sido muy sobresalientes de la iglesia cristiana. ¿Sí? Uno de ellos fue D.L. Moody. D.L. Moody fue un hombre de Dios del siglo pasado que el Señor lo usó para traer un avivamiento en Norteamérica y en las naciones. El tipo fundó un instituto bíblico y al fundar ese instituto bíblico, en ese instituto bíblico se han formado miles de misioneros, miles de pastores que han ido a las naciones enteras. Pero él cuenta su testimonio y cuenta y dice quién lo ganó a él para Cristo. Dice, había un hermano allá en el lugar donde él vivía, decía, un hermano tímido, un hermano que no podía ni hablar a los demás, y cuando hablaba corto, y ese hermano hacía un estudio bíblico. Había 3, 4 personas y él se animaba por ese deseo de que al menos escucharan el nombre de Jesús, y ahí se esforzaba. Y un día él se fue a visitar a un joven que le habían asignado visitar, y él se fue, y ese joven estaba en una zapatería, un muchacho de un aspecto rudo, de un aspecto así tosco, un aspecto así hasta de temeridad. Y él fue y le predicó a Cristo. Dice él que lo único que le dijo fue algo sobre el amor de Cristo y que el Señor quería salvarlo. Ese día, en esa zapatería, recibió a Cristo, se entregó al Señor, y desde ahí ese muchacho se consagró a Dios, y de ahí el Señor lo llamó a ser un gran evangelista en todas las naciones. Fundó ese instituto, miles de misioneros han salido de ahí, pero de una persona débil, una persona sencilla, una persona humilde. Es que el evangelio, hermanos, Dios hace de un corazón dispuesto un corazón capaz. Por eso la gente, lo único que tiene que arriesgarse a usted es decir: Señor, te coloco mi vida en tus manos. Señor, no tengo carisma, no sé hablar en público, ¿sí? No tengo educación formal, no tengo posición social, no tengo nada de eso, pero te entrego mi vida, y si mi vida te sirve, Señor, alcanza el que tengas que alcanzar. Usted le dice eso al Señor y le dice: con mucho gusto, el Señor va a hacer una obra maravillosa a través de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor porque Él es bueno, amén. Características de las personas que Dios usa: 1, humildad. 2, una fe sencilla. Hay veces la gente piensa, hermano, que para servirle a Dios uno tiene que hacer una mega fe, como están ahorita tratando de enseñar en varios lugares. No, el Señor lo que necesita es un grano de mostaza, una fe sencilla, verdadera pero sencilla. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo del 8 al 9. Nos dice la palabra de Dios así: uno de sus discípulos, Andrés, aquí aparece Andrés otra vez, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo deja escrito esto en el Evangelio? A ver, ¿quién sabe por qué dice Andrés, hermano de Simón Pedro? ¿Por qué? A ver.
¿Ah? Ay. Gracias, hermano Diego. Es por eso. Andrés, hermano, porque Simón Pedro lo conocían. Y si no colocaban ahí hermano de Simón Pedro, la gente diría: ¿quién? Andrés. Andrés, ¿quién es ese Andrés? Y para que lo reconociera, el Espíritu Santo siempre colocaba ahí: el hermano de Simón Pedro. ¿Sabe qué dice? Le dijo Andrés, ¿qué dijo? Aquí está un ¿qué? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Escena. Había una multitud de gente siguiendo a Cristo. La Biblia enseña que el Señor estaba predicando y atendiendo una gran multitud, y dice la Biblia que se acabó, ¿cierto? La enseñanza, y la gente llevaba días siguiendo al Señor y se les acabó la comida, se les acabó la provisión, se les acabó el sustento. Y la Biblia enseña, ahí es el detalle, que Andrés estaba entrando en contacto con un niño, con un muchacho. Cuando la palabra de Dios dice muchacho, es un niño joven, un niño que podía estar entre los 10 y 14 años máximo. Andrés era una persona detallista y era una persona de una fe sencilla, que no se complicaba. Hoy en día, ¿sabe a quién le ponía el ojo Andrés? Aún a los niños. ¿Cómo hago para que este niño se acerque al Señor? ¿Cómo hago para que este niño conozca a Cristo? ¿Cómo hago? Por eso es que dice que Andrés, cuando vio al muchacho, sí, él fue el que entró en contacto. ¿Por qué? Porque Andrés, con su fe sencilla, primero que todo creía, sí, que los niños pueden venir a Cristo a temprana edad. Eso es una fe sencilla. Yo creer que Cristo, hoy en día hay iglesias, perdóneme, pero hay veces me enoja eso, me enoja a mí, hay pastores que me han dicho a mí, dicen: no, es que Dios me usa solo con empresarios, es que Dios me usa solo con profesionales, es que Dios me usa a mí es con la clase alta, entonces yo estoy muy mal ubicado en casa del Rey Sur. Qué tristeza. ¿Sabe qué hace Andrés? Andrés vio un niño y seguramente vio que ese niño podía acercarse a Cristo. Una fe sencilla es aquel que cree que los niños pueden venir a Cristo, que uno puede acercarlos a Cristo, que uno cree que ellos pueden conocer a Cristo. ¿Sí? Los que acercan niños a Jesús están haciendo una obra extraordinaria para Dios. Sea padre, sea abuelo, sea maestro de escuela dominical, ¿sí? Bendigo, por ejemplo, al equipo de Celestial Kids, las personas que aman a los niños, porque creen. Eso es una fe sencilla, pero es una fe que es, a los ojos de Dios, es de alta estima. Y le enseña, ¿sabe por qué? En un tiempo la iglesia, ay no, ¿para qué los niños en la iglesia? Los niños se mueven mucho, los niños no sé qué, dejémoslos en la casa. No. Ah, bueno, los va a dar en la casa, pero usted se compromete a enseñarle de Jesús. Hay que enseñarles de temprana edad a Cristo. Una fe sencilla es la que cree que Dios puede usar a los niños. Mira el problemononón que había ahí. Mira el problemononón. Miles de personas con hambre, sin sustento, sin provisión. Y Andrés vio a ese niño, lo acercó a Cristo y fue y dijo: este niño tiene unos panes y unos peces.
Andrés creía que Dios podía usar a ese niño y los recursos de ese niño. Déjeme, a ver, hermanos, yo estoy viendo 5,000 personas, sin contar mujeres, porque recuerde que no se contaban casi, solo habían 5,000 hombres. Donde hay hombres, hermano, la verdad, hay más mujeres que hombres en los lugares cuando está Jesús. Entonces, si habían 5,000 hombres, tienen que haber habido unas 6,000 mujeres, por lo menos. Ya habían 11,000. Y los niños, pongámosle que hubiesen unos 4,000, habían como 15,000 ahí en ese. Y Andrés es el único que viene y dice: yo creo que Dios puede usar a este niño y sus recursos para bendecir a 15,000. Eso es fe. Yo dije, eso es fe. Si no, no apareciera ahí, como dice la Biblia. Andrés trajo a ese niño a Jesús, y los que tienen fe creen que Cristo puede multiplicar lo poco y sacar provecho de lo pequeño. Otra vez la humildad combinada con la fe. Lo poco y lo pequeño en las manos de Dios puede alimentar a 15,000. ¿Ustedes cuántos son en casa? Acá dice que 4, otros son 6, ¿sí? Otros, bueno, hermano, si el Señor pudo alimentar a 15,000, créame que no le va a quedar grande alimentar a los 4 suyos. Créame, o créale al Señor más bien. Créale al Señor y tenga fe en el Señor, de que si el Señor sustentó a 15,000 personas, un día el Señor también te va a sostener a ti, va a sostener tu casa, va a alimentarla, le va a dar provisiones. Sea en el lugar donde estés, si estás en medio del desierto, si estás en medio de cualquier temporada, si tú le crees, el Señor te va a cuidar a ti y va a cuidar de los tuyos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es una fe sencilla. Eso es una fe, ¿sí?, sencilla. La Biblia nos enseña entonces que jamás se puede menospreciar a nadie, hermano. Llegó a la casa, a la CAF, llegó un niño, y usted va a decir: ay, no vino el vecino, el doctor, no vino el ingeniero, no vino. ¿Qué importa? Que vaya un niño, coja un niño, vaya, que reciba la palabra, vaya, que reciba a Cristo. Ese niño, Dios puede levantar de ahí un instrumento para su gloria. Tenemos que tener esa mentalidad. Todas las personas son importantes. El pastor Satirio le dice a los niños personas pequeñas, porque ya son personas. Y también Dios las puede salvar y las puede usar. Y aunque sean los recursos como los de este niño, pequeños y pocos, para Dios no hay límites. Cuando Dios quiere hacer milagros, Él no necesita de grandes recursos. Él necesita una fe sencilla, el recurso que haya, y Dios lo multiplicará. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor, amén. Finalmente, miremos a Andrés. Yo les soy honesto, a mí me da un consuelo hablar de estos instrumentos de Dios, porque yo soy como así. Soy como Andrés. Me gusta trabajar en privado, anónimo, no me gusta el brillo, no me gusta. En estos días una hermana escribió y que había escuchado una prédica, ahí está Johnny de testigo, y digo: pastor, están preguntando quién es el predicador de esa iglesia, que están escuchando por la emisora, que no sé qué, que Dios, que... Le dije a Johnny: dígales que es un ujier de la iglesia, dígale que es el que cuida la puerta de la iglesia. Y este bendito escribió eso por ahí. Diga: ahí en casa del rey, los ujieres Dios los usa. La persona que escribió eso investigó dónde estaba la dirección y se vino. Y el domingo me habló. Me parece una falta de respeto, me dijo, que yo preguntando quién era usted, su nombre y todo, me dijeran que era un ujier.
Y dije, no ponga su mirada en mi mensaje. Yo no soy nada sin el Señor, no soy nadie. Todos los que estamos aquí somos usados para la gloria de Dios. Es más, yo creo que Dios me usa a mí porque soy uno de los más débiles que hay aquí en casa del Rey. Y usted viéndome a mí dice, si Dios puede usar a ese, me puede usar a mí. Es la verdad. Entonces Andrés es un consuelo para mí y para todos aquellos que tenemos limitaciones en el lenguaje, tenemos limitaciones en el intelecto, tenemos limitaciones, pero el Espíritu Santo forma humildad, una fe sencilla y en tercer lugar, amor. Eso sí no puede faltar. ¿No puede faltar qué? El amor. ¿Por qué? Juan capítulo 12 versículo 20 nos dice esto: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, versículo 21. Estos pues, mire esto que pasó aquí. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Quisiéramos qué? Mire qué lindo esta escena. Gente buscando a Jesús. Oiga, qué bendición, qué misericordia, hermano, cuando viene alguien a usted y le dice: mire, ¿por qué no me da a conocer al Jesús que usted conoce? Quiero conocer a ese Jesús. Y así le pasó. Y mire lo que dice el versículo 22. Felipe, curiosamente Felipe no tuvo, llamémoslo así, la delicadeza o no tenía la confianza o la seguridad de él mismo llevarlos a Cristo, sino que fue y se lo dijo ¿a quién? Andrés. Pregunta, ¿por qué se lo dijo a Andrés? Porque Andrés se caracterizaba por una persona que era feliz llevando personas ¿a quién? Llevando personas a Cristo. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron ¿a quién? A Jesús. La Biblia nos enseña entonces que de esta manera acercaron. Ahora, ojo con este detalle, ¿no? La Biblia enseña que eran unos griegos. Aquí está el detalle. Recuerde que Jesucristo había venido primeramente a la casa de Israel, o sea, los israelitas nomás. Y la Biblia enseña que Jesucristo les había enseñado a los discípulos de que no tenían que ir a la casa de gentiles, sino que tenían que llevar primero el evangelio a los de Israel. ¿No? Eso tenía un propósito. Y claro, yo creo que Felipe dijo: estos son griegos, estos no son judíos. ¿Será que el Señor los acepta? Dijo: no, yo más bien voy y le digo a Andrés. Y Andrés, cuando vio a estos que no eran judíos, yo creo, hermanos, que Andrés tuvo un amor como el de Dios. ¿Por qué un amor como el de Dios? Porque el amor de Dios no solamente envió a Jesucristo a salvar a los judíos. El amor de Dios envió a su Hijo al mundo entero, para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo que Andrés dijo: estos no son judíos, estos, cierto, no son de nuestra propia raza, no son de nuestra propia linaje, pero yo creo que el Señor los puede amar, los puede salvar y los puede ayudar. Solo una persona con amor piensa así. Una persona con amor es una persona que lleva a otros a la fuente del amor. ¿Y quién es la fuente del amor? Cristo. ¿Qué buscan los griegos? Los griegos buscaban sabiduría. Los griegos buscaban amor. Usted diga: ustedes quieren sabiduría, quieren amor. Venga, yo les conozco. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? Cristo. ¿Cuál es la fuente del amor? Cristo. Y Andrés los llevó allá a la fuente del amor.
Por eso usted y yo no tenemos que llevar a las personas a nosotros, porque nuestro amor es finito, nuestro amor se acaba, nuestro amor es débil, pero el amor de Dios es profundo, es grande, es ancho, es alto. Tenemos que conectar a la gente, es a la fuente del amor. Si usted como persona se conecta a la fuente del amor, usted, hermanos amados, siempre va a experimentar el amor de Cristo y va a tener amor para compartir con otros. El día en que un creyente se desvincule de la fuente del amor, también se va a notar. Cuando una persona rompe su vínculo con Cristo, la fuente del amor, esa persona deja de amar a su esposa, deja de amar a su esposo, deja de amar a sus hijos, deja de amar, porque la fuente verdadera de amor es Cristo Jesús. ¿Dónde vemos el amor de Andrés por las personas? El amor de Dios no discrimina. El amor de Dios no discrimina a nadie, porque ellos eran griegos, ¿sí? No los discriminó. Andrés no discriminó, no fue sectario, no fue nacionalista. Siendo judío, fue abierto a que otros gentiles llegaran a Cristo. El sectarismo, hay veces en la iglesia, impide que otras personas lleguen a Cristo. El sectarismo es esa intolerancia, esa discriminación y ese hasta odio por ciertas personas. Ojo con la política. ¿Por qué la política hace que los hijos de Dios se odien y se tiren tanto? Por eso me retiré yo de eso. No aguanto cómo es que entre los mismos creyentes se insultan, se tratan mal, se olvidan. Escúchame esto: nosotros no fuimos llamados a pelear por el reino de este mundo. Nosotros fuimos llamados a batallar por el reino de Dios. Cuando Pilato entrevistó a Jesús y le dijo: ¿eres acaso tu rey? Y le dijo Jesús: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entienda, los reinos de este mundo están bajo el poder de Satanás. El último gobierno mundial será Satanás gobernando en persona a través del anticristo, porque todos los gobiernos de este mundo le fueron entregados a él. Y el último gobierno mundial va a ser Satanás gobernando al mundo. ¿Para qué usted pelea por eso? ¿Para qué se desgasta por eso? ¿Para qué pelea con otros hermanos por eso? Usted fue llamado, fue a predicar el reino de Dios y que otros lleguen al reino eterno del Señor. Andrés ganaba almas porque tenía amor y no discriminaba. No, yo no le voy a predicar a ese petrista. ¿Para qué le voy a predicar a ese uribista? Que se pierda, ojalá, ya con ese Uribe. Oh, el amor no hace eso. Ustedes quieren pelear con eso, peleen. Pero su alma necesita a Cristo, necesita salvación. Que alguien me diga amén a eso. Andrés no discriminaba, no trataba con preferencias o con menosprecio a otros. Por ahí la gente anda diciendo que la iglesia, que nos llaman homofóbicos, pero eso es mentira. Cristo ama a los homosexuales como también ama a los heterosexuales. Cristo los ama y se entregó por ellos en la cruz y los quiere salvar. Ahora, si Cristo los ama, la iglesia también los ama, ora, ayuna, intercede para que ellos también sean salvos. Cristo ama al adúltero. Cristo quiere salvar al fornicario, al ladrón, al homicida, al guerrillero, al político, al corrupto, al empresario, al pobre, al rico. No hay discriminación, no hay excepción, por la sencilla razón que el amor de Dios nos hace entender que todos hemos pecado.
Todos somos pecadores y necesitamos salvación de Dios. Y nadie en esta tierra es más que nadie. Todos somos pecadores y necesitamos urgentemente a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todos necesitamos, y el amor de Dios se preocupa. Oído a esto, el amor de Dios, el amor que estaba en Andrés, era un amor que se preocupaba para que todos conocieran de Cristo. Andrés no pensó que había alguien que Jesús no quería ver. Andrés no pensó que no había algo a lo que Jesús no podía responder. Andrés no pensó que había algún problema que Jesús no pudiese resolver. El amor que había en Andrés era el amor de Dios. El Señor puede salvar a cualquiera, puede tocar al que sea. Nosotros los seres humanos discriminamos, nos volvemos sectaristas, religiosos, pero Andrés no era así. Yo le ruego a la iglesia que me ayuden a orar por más discípulos como Andrés en esta generación. Hombres y mujeres como Andrés, humildes, con una fe sencilla y tengan amor por las almas. Le decía a mi equipo, hoy es el día del locutor y le doy gracias a Dios por el equipo de Celestial, que es un apoyo. No se imaginan el apoyo tan grande que son para mí. En medio de la debilidad, en medio de mis procesos, no saben el apoyo tan grande que me dan. Lo que nos caracteriza a nosotros los creyentes son esto: humildad, fe y amor. Y vamos a ganar almas para Cristo. Dios nos usará para traer más personas para Cristo. Como Andrés, vamos a ganar a los perdidos de nuestra casa. Como Andrés, vamos a ganarnos a los niños, a los jóvenes que los demás menosprecian. Ellos necesitan a Cristo. Y como Andrés, vamos a ganarnos a los griegos, los que supuestamente no nos son aceptados en otras religiones. Nosotros podemos llevarles el amor de Dios a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese en pie y hagamos una oración. Bendigo a Claudia. Claudia ha hecho un trabajo con las prostitutas. Las prostitutas se estigmatiza, ¿no?, ese estilo de vida. Pero el amor de Dios ha llegado allá a ellas. Y lindo hacer esas actividades. Ojalá y se repitan esas actividades con las prostitutas. Que la iglesia de este último tiempo no hagamos acepción de personas. Y en esta congregación jamás. Un día alguien me dijo, un supuesto profeta me dijo: pastor, usted ya está para otro nivel de iglesia, otro nivel de ministerio, otro nivel. Y yo no estando buscando eso. Es más, Dios sabe que si Él me diera la oportunidad, mis últimos días quisiera terminarlo en un pueblo. Quisiera terminarlos en un pueblo donde yo pueda ganar almas para Cristo ahí. Sin televisión, sin emisora, sin brillos de ningún tipo, pero sí Cristo tocando vidas hasta el final. Padre, te damos gracias por esta noche. Una palabra maravillosa que nos consuela, que nos edifica, que nos exhorta a la iglesia, que estamos apuntando a ser ganadores de almas para Cristo.
llevar personas a Cristo. Es la misión principal. Por favor, Señor, por tu Espíritu Santo, todos los que estamos aquí, los que nos escuchan por los medios y los que han de escuchar en diferido este mensaje. Espíritu Santo, entra a nuestros corazones, libéranos de nuestras preocupaciones terrenales, libéranos de nuestras necesidades temporales y ayúdanos a pensar en la eternidad. Ayúdanos a vislumbrar la eternidad. Ayúdanos a salir de esta cárcel temporal en la cual hay angustia, en la cual hay faltantes, carencias que nos oprimen, que nos entristecen, que nos deprimen, que nos agobian. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva, un punto de vista desde la eternidad, lo celestial. Señor, donde tú estás, donde tú fuiste a preparar morada. Que podamos, tu Espíritu rompa las cadenas que nos atan a este mundo. Que tu Espíritu rompa las ataduras, los yugos de nosotros, la iglesia. Ataduras, yugos, cadenas que nos atan al placer ficticio, fantasioso de este mundo. Que tu Espíritu rompa las cadenas de nosotros, tu iglesia, que nos maneja el mundo a través de sus deseos, a través de su vanagloria, a través de los deseos de la carne. Señor, que tu Espíritu venga sobre nosotros, por favor, y nos permita ser libres de las cadenas, de las prisiones que nos atan a lo temporal, a lo pasajero, a lo efímero, a lo intrascendente. Y que tu Espíritu que estuvo en Andrés también esté en nosotros. Forma en nosotros la humildad. Forma en nosotros la humildad de Cristo, la humildad que tuvo Andrés. Por lo menos Andrés no tenía ambiciones personales, no ambicionaba un gran ministerio, no ambicionaba ser visto por los hombres. Andrés esperaba la oportunidad de llevar a otro a la eternidad. Ayúdanos a tener la humildad de Andrés, que le gustaba trabajar en el silencio, en el anonimato, ahí donde nadie ve, ahí donde nadie agradece, ahí donde nadie aplaude, ahí donde nadie premia. Ayúdanos a tener esa humildad, Señor, de colocar nuestras debilidades en ti. No somos hombres ni mujeres dotados. No tenemos, Señor, títulos, no tenemos doctorados. Quisiéramos tenerlos para servirte mejor, pero no los tenemos. Somos como Andrés, como pescadores formados en el trabajo humilde, formados en la aspereza, en la dureza. Sin embargo, Señor, tú lo usaste para ganar a Pedro. Tú lo usaste para llevar a Pedro a Cristo, Señor. Dile al Señor: úsame. Úsame para llevar a mi familia a Cristo. Por favor, úsame para llevar a mi hermano a Cristo, a mi hermana a Cristo. Úsame, Señor. Úsame en este último periodo de la gracia. Por favor, úsame para guiar a mi esposa a Cristo. Úsame para guiar a mi esposo a Cristo. Úsame para guiar a mis hijos a Cristo. Úsame para llevarlos a Cristo. Úsame para llevar a mis padres a Cristo. Úsame
para llevar a mis tíos, a mis sobrinos a Cristo. Señor, por favor, úsame. Úsame para llevarlos a ti. Como Andrés, dígale al Señor: forma en mí esa fe sencilla. Ábreme los ojos. Las personas buscan hombres grandes, hombres exitosos en el mundo. Las personas buscan al exitoso, buscan estar con ellos, con los que tienen grandes cualidades, grandes profesiones. Pero Andrés buscaba aún a un niño. Ayúdame, Señor, a tener una fe sencilla, a ver las personas como tú las ves, no como el mundo las ve, sino como tú las ves. Ayúdame a llevar a un niño a Cristo, a mis hijos, a mis hijas a Cristo. Úsame para llevar al niño de la vecindad a Cristo. Úsame para sembrarle el conocimiento de Cristo a mi nieto, a mi sobrino. Úsame, Señor, con la gracia. Ponme el favor que necesito para llevarlos a ellos, para que conozcan a Cristo y para que sean usados por Cristo con sus recursos, con su pequeño talento, con sus pequeñas habilidades, pero que en tus manos puede bendecir a multitudes. Señor, oro por la iglesia de Cristo, tu esposa. Levanta hombres y mujeres como Andrés en esta generación que tengan amor. El amor que hace que se rompa el sectarismo, la religiosidad, que se rompa la intolerancia. El amor que nos lleva, Señor, a romper prejuicios. El amor que nos lleva a conectar a otros a la fuente del amor. Dígale: Señor, conecta mi vida, conecta mi familia a la fuente del amor que es Cristo. Conecta, dígale al Señor ahí: conecta mi vida, mi familia, conéctala a la fuente de la sabiduría celestial que es Cristo. Llévanos a desarrollar ese amor que no discrimina, ese amor que se preocupa, ese amor que se preocupa genuinamente por la necesidad espiritual de los demás. Padre, y que de esta manera que usaste a Andrés, nos puedas usar a la iglesia, a tu esposa, en este último tiempo, para ganar hombres como Pedro, que ganen multitudes para Cristo. Niños, Señor, con recursos pequeños para alimentar a multitudes. Y griegos de otras naciones, de otras, Señor, campos de acción, para que ellos también bendigan, Señor, a los de su campo. Digan el nombre de Jesús. Diga conmigo: recibo de Dios la humildad. Diga: recibo de Dios la fe genuina. Diga: recibo de Dios el amor de Dios para ganar almas y llevarlas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor. Amén. Y recordemos que Dios cuida de nosotros, que Dios, así como ese niño entregó sus panes y esos peces, en las manos del Señor se multiplicaron. Amén. Señor, te doy gracias por todos los hermanos que son generosos con sus diezmos, sus ofrendas. Señor, oro
para que tú bendigas la obra de sus manos. Oro, Señor, para que ellos sean cuidados en este tiempo y en los venideros. Tiempos difíciles, tiempos donde nos va a tocar tener fe en el Dios nuestro proveedor. Señor, que no les falte la fe a tus hijos, que no les falte tampoco la provisión en su casa. Te pido que des sabiduría para hacer planes de prevención, planes de ahorro. Te pido que los liberes a tu iglesia de todo aquello que quiera llevarlos a malgastar sus recursos, a disipar los recursos, y que le traigas a tu iglesia dominio propio para tener control sobre la economía y sobre los gastos. En el nombre de Jesús, recibe, Señor, estos diezmos, estas ofrendas en tus manos, que se multipliquen en las manos del dador y se multipliquen para bendecir tu obra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dele aplausos. Y adorando al Señor nos despedimos. Recuerde, salimos de este lugar, pero no salimos de la presencia de Dios. Que Dios lo siga guardando. Tu amor es santo, es profundo y es alto, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, no entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me rechazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. Serviremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor.